Alejandra. Bien, pues buenas noches nuevamente aquí en el curso Historia Sagrada, ¿verdad? Vamos a dar un breve repaso hoy sobre el libro de Éxodo. Hemos llegado al libro de Éxodo, decíamos que en hebreo Éxodo es Shemot y significa nombres, nombres, ya que el libro inicia enumerando los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Y bueno, es parte fundamental del Antiguo Testamento. El autor a quien se le atribuye es Moisés. Y es la historia del pueblo de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo en hebreo se dice Mishkan o morada. Entonces vamos a continuar viendo esto. Vean ustedes en su plano bíblico el número 31, la esclavitud. A ver, permítame aquí, ya me dio calor. ¿Cómo dice el texto bíblico, Rosy? Ajá, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. ¿Recuerdan ustedes la historia de José, donde José el soñador, le decimos, ¿verdad? Un hombre intérprete de sueños que llega a ser, pues el principal de Egipto. Solamente Faraón estaba encima de él y les entrega a sus hermanos el perdón de la atrocidad, del crimen, de la tragedia que cometieron con su persona, y siendo un gobernante los perdona y les entrega la tierra de Gosén. Pero pasa el tiempo y viene un faraón que ya no conoce a José. Y entonces las tribus que están en la tierra de Gosén, Egipto, son reducidas a esclavitud, ¿no? Esta figura 31, la esclavitud, es la agresión del pueblo de Egipto sobre el pueblo hebreo. Y es una similitud del daño del pecado sobre el hombre en la tierra. El Señor Jesús dijo, bueno, más bien Pablo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la esclavitud de Israel en Egipto, narrada en este libro, pues nos da un escenario muy lamentable, ¿no? Donde estando con cadenas, con grilletes, con golpes, con un decreto espantoso de parte de Faraón, el, el pueblo clama, el pueblo gime. El pueblo llora delante de su Dios y Dios oye, hermanos, esto es muy importante. Dios recuerda y Dios desciende para redimir con su mano poderosa y sacarlos de la esclavitud. Ahí en el plano tú puedes ver una banderita que nos da un señalamiento. Cuando está la banderita ya es la quinta oportunidad que Dios da sobre la dispensación de la ley. Como el pueblo vivía sin buscar realmente a Dios, se instaura una nueva oportunidad. Ellos empiezan a clamar, como le dijo al profeta Jeremías, acuérdate de este texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces. El pueblo de Dios clama y se da cuenta de que Dios existe y va a usar a un personaje que se llama Moshe, Moisés, como el futuro libertador del pueblo hebreo. Ahí vemos que la familia de Jacob creció en la tierra de Gosén
son reducidos a esclavitud, una brutal esclavitud, pero hay una cosa muy singular. Los hebreos adoraban a un solo Dios. Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, Dios es luz. El apóstol Juan dijo, Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios de Luz, amor. amor y espíritu. Y este Dios es nuestro Dios en quien confiamos y creemos. Y es Israel el pueblo de un solo Dios. Decíamos ayer que es un pueblo monoteísta, ¿verdad? O sea, cuando creemos en un solo Dios, como nosotros, pues bueno, somos adoradores del único Dios, el creador de todas las cosas. Y a través de Jesucristo pudimos reforzar ese amor hacia Dios. Y también el pueblo de Egipto era politeísta, es decir, adorador de muchos dioses. Poli, muchos, teos, dioses, muchos dioses. Es como los santeros, ¿verdad? Un tanto como el pueblo católico que tiene muchos santos y a cada santo le dicen una encomienda, ¿verdad? Yo le recomiendo que deje ya la idolatría. Hay algunos que les cuesta al principio dejar de adorar, por ejemplo, en nuestro México a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, Hay muchas vírgenes y muchos santos, ¿no? Y tienen sus estampas ahí en las paredes de su casa y se persignan y creen que les van a salvar. No, hermanos, el único Salvador es Jesucristo y es el único que vino en carne y el pueblo hebreo confiaba en el único Dios. No así los egipcios, tenían el Dios del sol, el Dios de la luna, El el dios de la Dios de muerte. la muerte, Osiris, tenían muchos dioses, ¿no? Y además eran brutales en la esclavitud. Vamos a ver adelante cómo Dios escucha el clamor de ellos y era tan horrible la esclavitud que Faraón emitió un decreto de que si nacían niños varones los echaran al río para que ahí fueran o ahogados o matados por los cocodrilos, por los hipopótamos, los peces, ¿no? Si eran varones. Y si eran niñas, las volvían esclavas, las ponían a trabajar, a hacer lo que ellos querían. Faraón tenía una corona que tenía una serpiente en el frente, una cobra, lo cual es un símbolo del dominio satánico. Faraón hace ese decreto. Hoy día hay gobiernos que son faraónicos y es el caso de los gobiernos generalmente ya en el mundo. Ya hay más de casi 40 países que han autorizado el decreto de el aborto, de la autorización del aborto. Vean cómo el diablo sigue obrando, eh, obró con Faraón matando niños, obró con Herodes el Grande matando niños en tiempo de Jesús, la muerte de los santos inocentes y obra hoy día matando niños en las clínicas abortivas. Hay millones de abortos en los Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo. Bueno, pero el asunto es este, el pueblo clama esa esclavitud, dicen cómo es posible que nuestros hijos acaben o muertos o esclavos, ¿no? Entonces había dos parteras que se llamaban Cifra Cifra y y Fua. Fua. Cifra, la que da alegría, limpieza
y Fua, ¿verdad? Eh, la que atiende el clamor, el lloro de los bebés. Estas parteras fueron fieles a Dios y no escucharon el decreto de Faraón. Y por esa razón Dios las bendijo. Cuando tú obedeces a Dios por encima de los decretos humanos, Dios siempre se acuerda de bendecirte. Faraón las manda llamar, les dice, ¿por qué hay tantos niños? Y entonces les dicen, es que las hebreas no son como las egipcias, las hebreas son fuertes y cuando nosotras llegamos ya hubo el nacimiento, ¿verdad? Estas mujeres, Cifra y Fua, representan en cierta forma a alguien que ayuda a nacer, ¿verdad? Jesús habló con un hombre principal de entre los judíos que se llamaba Nicodemo y le da una revelación impactante que le dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio de la palabra y del Espíritu, ¿verdad? Eh, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mas, sin embargo, todo creyente tuvo un nuevo nacimiento porque alguien le ayudó, ¿verdad? Decía el apóstol, bueno, el profeta Isaías, Sión está de parto, ¿no? Así que las parteras simbolizan a la gente que evangeliza, a la gente que ayuda a una persona a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y preservar su vida. Faraón representa al diablo, homicida, asesino, desde el principio, ¿verdad? Ahora, Dios bendijo a Cifra y a Fua porque ellas obedecieron a Dios antes que al faraón. Vemos la siguiente. Ahí en tu plano bíblico puedes ver el canasto, el Moisés famoso que le dicen a esos canastitos de mimbre. Y ese canasto simboliza al recién nacido Moisés que es protegido en un canasto calafateado, como el arca de Noé fue calafateada para no hundirse. Y siendo más adelante ese bebé es el líder de Israel, de acuerdo al llamado de Dios en su tiempo y en su momento. Ahí aparece como un bebé eh, y potencialmente ahí está el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud. En el canasto lo encuentra la propia hija de Faraón y lo adopta para sí y bueno, es criado en los palacios de Egipto como un verdadero príncipe. Vemos la siguiente. Encontramos a Moisés, ¿verdad? Un hombre sumamente preparado, un hombre que estudió en las mejores universidades de Egipto y toda la ciencia, toda la arquitectura, la matemática, la astronomía, la astrología. Y bueno, pues no dudo en la cultura egipcia, había muchos dioses y mucha hechicería, mucha brujería, ¿verdad? Moisés, criado en esa corte de Egipto, salió a favor de sus hermanos, los hebreos, los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, hizo justicia con mano propia, ¿verdad? Y mató al egipcio. Eso le costó tener que huir de la tierra de Egipto y se fue por el desierto y llegó pues a un lugar donde estaba un sacerdote madianita
que se llamaba Yetro. Allí conoce a su esposa Séfora después de huir de Egipto. Ahí en la tierra de Madián, Dios lo preparó en humildad. Después de ser un príncipe soberbio, un príncipe que tenía toda la gente a su servicio, él se vuelve un pastor de ovejas. Junto con Séfora, las ovejas no eran ni siquiera suyas, eran de Yetro, y con dependencia, paciencia y obediencia está siendo preparado por Dios para servirle en su momento, ¿verdad? Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, el sacerdote de Madián, pero que le enseñó las primeras letras, vamos a decir, los primeros rudimentos de Jehová Dios, ¿no? Llevó entonces Moisés las ovejas al desierto y llegó a un lugar que se llama Horeb, Horeb o Monte de Dios. Ahí tiene una visión. Cuando hay apariciones divinas, como la visión de la zarza ardiente y otras apariciones que Dios hace en la Biblia, se llaman teofanías. De teos, Dios, fanos, visión. Ahí en esa zarza ardiente, Moisés ve que no se consume y recibe la voz de Dios y el Eterno le da una comisión. Moisés pone muchas excusas. Cuando usted que me está oyendo reciba un llamado de Dios para servirle, estoy seguro que le va a poner a Dios muchas excusas. Pero al igual que Moisés, el Padre Celestial le va a solucionar sus excusas, su cobardía, sus complejos, ¿verdad? A Moisés todo le contestó. Entre las cosas que él decía, no sé hablar, le dijo, te voy a poner a alguien que hable por ti y le daron. Eh, ¿Qué pasó? Ah, es que estoy entrando para a ver cómo se ve. Entonces pone las excusas, no me van a creer, ahí tienen muchos dioses, de parte de quién les digo que voy. Y entonces Dios se revela en una forma extraordinaria con un nombre que ninguna de las religiones lo revela, sea el budismo, sea el zoroastrismo, confucianismo, sean los aztecas o quienes sean, el nombre de Dios, el Dios de Israel. El nombre de Dios es Yahvé. Yahvé es una forma traducida al español, pero el nombre de Dios es impronunciable. Algunos le llaman el tetragramatón. Tetra porque son 4 letras. YHWH, que significa la respuesta. En la zarza ardiente le dice, de parte de quién voy, quién me envía a Egipto, qué les diré. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ahí está una revelación maravillosa del nombre de Dios. Jeye, Hasher, Jeye, en hebreo, Jeye, Hasher, Jeye significa yo soy el que soy. Y el que soy significa el ser, viene del verbo hayá, Jeye, hayá, significa existir, ser, y también con una visión futura, llegar a ser. Yahvé expresa la eternidad, la autoexistencia.
la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Es el Dios que siempre es, el que fue, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? En español, los traductores bíblicos, perdón, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que tradujeron valientemente la Biblia al español, porque el catolicismo romano había prohibido leer la Biblia, pero hubo unos valientes que la tradujeron para que usted, hermana, pudiera conocer a Dios tal como es, cómo piensa, cómo habla, qué dijo. Y ellos se encuentran con un desafío lingüístico y tienen que insertar algunas vocales, porque el hebreo no tiene vocales, solamente tiene 22 consonantes. Eh, y ellos ponen la A, la E, la O, entonces eh, sale el nombre Jehová en algunas traducciones o Yahvé en alguna otra traducción. Pero realmente el nombre de Dios, yo soy el que soy. Entonces, nuestro amadísimo Señor Jesucristo revela esa situación de yo soy el que soy. Jesús en el Nuevo Testamento llega con esa expresión delante del pueblo y de los religiosos y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Cuando lo van a apresar, preguntan quién es Jesús de Nazaret y él dice, yo soy. Y caen los soldados que lo iban a arrestar por la fuerza del nombre de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el Dios revelado en la zarza ardiente está en Jesucristo, porque Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios a su Salvador Jesucristo. Gloria Gloria a a Gloria Dios. a Dios. Dios. Vamos con historia Gloria a Dios. sagrada. Después de esta revelación, Moisés se dirige a Egipto con la investidura, con el poder, con la unción, con el llamado, con la comisión de libertar al pueblo hebreo de manos de Egipto, representado en el monarca Faraón. Y van Moisés y su hermano Aarón. Ahí hubo un encuentro de hermanos enviados por Dios a presentarse ante Faraón con una misión clara. ¿Cuál era la misión clara de Moisés? Deja ir a mi pueblo. Exigir la libertad del pueblo de Israel. ¿Por qué exigían? Porque Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque Dios es omnipotente. Sin embargo, Faraón endureció su corazón y rechazó repetidamente 7 veces la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay personas que se resisten a la palabra de Dios. Aún la escuchan, aún la saben y no quieren dejar sus costumbres, brujerías, idolatrías y quieren que la gente quede en esclavitud. Es lo que el diablo quiere hacer. Pero Moisés, que representa al libertador, ¿verdad? Le dicen, así te dice el Señor, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Eso está en Éxodo 5:1.
con prodigios, con señales, con milagros. Uno de ellos es la vara de Moisés, la arroja al suelo para que Faraón vea el poder de Dios. Y la vara se transforma, se vuelve en una serpiente. Pero el faraón hoy se sabe que era Mernepetá. Está un escrito por ahí. eh, entonces, eh, Faraón es un obstinado, ¿no? Y cuando pues ve la serpiente, yo me hubiera asustado, yo hubiera dicho, es poder de Dios, sin duda, llévate al pueblo, pero no, su corazón endurecido mandó traer a los brujos, a los chamanes de Egipto. La egiptología tiene ciencias ocultas, brujería de muy alto nivel. De hecho, la masonería y muchos ritos satánicos, diabólicos, de falsos dioses vienen de Egipto y manda llamar a unos brujos. El apóstol Pablo dice quiénes eran esos brujos. En la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3:8, los menciona. En el libro de Éxodo no se menciona su nombre, pero Pablo sí lo dice. De la manera que Janes y Mam y Janes. Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, ¿verdad? Entonces vean cómo resistieron. Dios manda 10 plagas, ayer las explicamos ampliamente, usted las puede ver en las diapositivas, 10 plagas que fueron una tragedia para los egipcios, para su vida, para su cosecha, para su salud. ¿Las nombro? Sí, Bueno, ya las tienen ustedes en su pantalla y la primera son las aguas convertidas en sangre, Éxodo 7, 14 al 25. Dice que Moisés y Aarón fueron al Nilo y Jehová hirió las aguas y se convirtieron en sangre. La segunda fue la de las ranas que cubrieron la tierra de Egipto e invadieron las casas, los dormitorios y los hornos. Otra fue la de los piojos, que es la 3. Un polvo fino se convirtió en piojos sobre los hombres y los animales de todo Egipto. Otro fue las moscas que invadieron la tierra de Egipto y Faraón pidió que se intercediera por él. La 5 es la peste en el ganado, en donde Jehová hirió el ganado de los egipcios y murió todo, pero el ganado de los hijos de Israel no murió nada. Es decir, que todo esto era nada más para los egipcios. Las 6 fueron las úlceras, en donde Jehová, perdón, convirtió en úlceras, muchas úlceras a los hombres y a los animales de Egipto, no solamente a los hombres, sino también a los animales. El séptimo fue el granizo, donde hubo un granizo muy grande y el fuego se mezclaba con el granizo y Jehová tormentas, hirió todo lo que había en el campo, todas las tormentas. cosechas. La 8 fueron las langostas que cubrieron la faz de toda la tierra y devoraron todo lo que había quedado. O sea, se quedaron sin comida por el granizo y las langostas. Y otra fue las tinieblas, en Éxodo 10 del 21 al 29, que fueron tinieblas densas que cubrieron toda la tierra de Egipto por 3 días, en donde no se veía nada ni a nadie. Y finalmente la 10 que fue la muerte de los primogénitos, en donde Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, incluyendo al hijo de Faraón. Y ahí fue donde aquel, pues como que ya lo accedió a dejarlos ir. Bien, la más terrible es Muerte de los la primogénitos. muerte de los primogénitos,
tanto de hombres como de animales, menciono que cada una de las plagas estaba relacionada con los dioses de Egipto. Cada una era pues parte del poderío de algún dios, pero Jehová los destruye. En Éxodo 12:12 dice, y así juzgué a todos los dioses de Egipto con plagas. Bueno, en el momento de la muerte de los primogénitos, amados hermanos, Dios da la instrucción de que en la casa de los hebreos sacrificaran un borreguito, un cordero, tomaran la sangre en un recipiente, en un lebrillo, tomaran unas hierbas que se llaman hisopo, y con ellas untaran los dinteles, el marco de las puertas de las casas de los judíos hebreos. Entonces el ángel destruidor iba a pasar en un paso de muerte para matar a los primogénitos, pero el ángel iba a ver la señal de la sangre del cordero. Y donde estaba la sangre del cordero no entraba, no podía pasar. Esa fue una señal impresionante y el ángel de la muerte ataca al pueblo egipto, pero al pueblo hebreo no. Y les dice que coman ese corderito, ya usaron la sangre como señal, que tomen pan, hagan una cena. Fue una cena egipcia porque en la madrugada tendrían el desalojo, saldrían de la esclavitud. Entonces cada familia hebrea comió, ¿verdad? eh, el Plato cheddar. cordero, el plato Sheder, que más adelante en el libro de Levítico, Dios establece sus fiestas, ¿verdad? La Pascua no es solamente el recuerdo de la liberación antigua, es la proclamación eterna de que Jesucristo es nuestro Cordero, de que Jesucristo es nuestro libertador, de que Jesucristo y su sangre nos defienden del poder de la maldición de la muerte. Así que se abre el camino a la libertad y vemos en la figura 35 el desalojo. El pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, amados hermanos, cuántos han sido esclavos del pecado, y Cristo vino a liberarte. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a entregar su sangre en una cruz. Ya no está puesta en los dinteles de tu casa, ahora está puesta en tu corazón, en los dinteles de tu corazón. ¿Para qué? Para que tengas la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Llega la mañana y apresuradamente todo el pueblo sale de Egipto con la protección. Con la ayuda de Dios, el pueblo hebreo salió con todas sus pertenencias. Dios los saca con mano fuerte, ¿verdad? Salen con su ganado, su ropa, todo lo que tienen. Hubo otras personas que se sumaron a los hebreos. No todos los que salieron de Egipto eran hebreos. Había otros infiltrados que dijeron, por ahí nos vamos también, ¿verdad? Hay una transferencia de riquezas donde Dios permite que los hebreos le pidan a los egipcios objetos de plata, objetos de oro, vestidos. El pueblo egipto que decía, ya lárguense, ya váyanse, llévense todo. Y Jehová dio al pueblo el favor ante los egipcios. Casi cobraron 430 años de esclavitud generacional
de manera que Su les finiquito. prestaron lo que pidieron y despojaron de Egipto, dice Rosy, su finiquito y su retroactivo, porque fue el pago de tanto tiempo de esclavitud, ¿verdad? Bueno, Dios libró a Israel de Egipto, los egipcios entregaron sus riquezas, Israel salió no con manos vacías, sino con una gran provisión. Y después de salir, ¿qué creen que pasó, mis amados? La Biblia, la historia sagrada nos muestra que los egipcios llegaron en persecución, ahí donde ya van felices los hebreos a la tierra prometida, ya van camino al mar, solo hay que atravesar un mar para empezar a caminar, pero los egipcios no se quedan así. El diablo no se queda así cuando se le va un alma. Va a querer hacer una actividad vengativa de persecución y es el momento de clamar a Dios que liberte. Dios permite que el faraón, rey de Egipto, manifieste su odio hacia el pueblo judío para ir al alcance de ellos y matarlos, ¿verdad? Matarlos o volverlos a traer como esclavos. Salen los carros, arcos, flechas, caballos para regresar al pueblo hebreo. Esa es la persecución que muchas veces tenemos cuando hay una conversión, ¿verdad? Una conversión a Cristo, que es camino, verdad y vida. Pero entonces sucede lo impensable, sucede uno de los más grandes milagros de Dios sobre la naturaleza. Como en una calle sin salida, los hebreos se encontraron así ante el mar rojo y Dios manifestó su poder. El puño que aparece ahí en tu plano bíblico significa el poder, la ley de Dios, su protección, su auxilio. Y la mano abierta que está arriba es la salvación, la gracia divina que Dios nos ofrece. Y entonces, en Éxodo 14:15, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pues él clamó porque tenía un mar delante de él y porque tenía un ejército asesino atrás de todo su pueblo. Clamó, pero Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este versículo revela un momento decisivo. El pueblo paralizado por el temor, pero Dios ya había resuelto abrir el mar. Hermano, pastoralmente hay tiempos de clamar, hay tiempos de avanzar en obediencia. ¿En qué momento estás tú de clamar? Pues quizá Dios te diga, mejor avanza, ¿verdad? No debemos quedarnos en la queja, en el temor, ni en la contemplación de un problema. Debemos declamar y luego avanzar a resolver ese problema, a quitar la cobardía con actos de valentía, y proféticamente se declara que cuando Dios ha dado una palabra, no debemos quedarnos en la queja ni en la contemplación del problema. Es hora de movernos en la fe. La fe mueve montañas, la fe abre mares, la fe es una bendición a los hijos de los hombres. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mar se abre cuando alguien da el primer paso y empieza la fe
que provoca manifestaciones sobrenaturales. Ahora estamos en una clase que se llama Historia Sagrada. Muchos científicos, muchos escépticos, muchos ateos dicen que la apertura del Mar Rojo es una tomada de pelo, que es una leyenda bonita. Pero la verdad de las cosas es que hay gente como Ron Wyatt, que era un arqueólogo aficionado. El hermano Ron Wyatt era un odontólogo que creyó lo que estaba en la Biblia y dijo, voy a buscar las evidencias. Le voy a pasar a usted una diapositiva de los descubrimientos que hicieron los buzos que se echaron en el Mar Rojo allá en 1982, comandados por Ron Wyatt. En el 87 fue eso. Ron Wyatt ha encontrado ruedas doradas de carro con 4 rayos cada una, 3 ruedas. Las encontró sumergidas en el Mar Rojo, ¿verdad? El coral actúa en algunas veces en donde hay madera, pero donde hay metal, no tanto. Ahí están las fotos de lo que encontraron en el fondo del Mar Rojo, ¿sí? Han pasado muchos años, quizá 3.500 años. A veces se desintegran las cosas o son muy frágiles para moverlas, pero ahí están las evidencias de las fotos. Del otro lado del Mar Rojo, al paso de los siglos, el rey Salomón, con su sabiduría, mandó hacer un análisis, pues, de el paso y en la geología erigió un pilar que puso el rey Salomón en honor a Elohim, que hizo posible el cruce del Mar Rojo. Ahí está el pilar del otro lado y Ron Wyatt encontró esta columna. Estaba tirada, derribada sobre la costa, en el lado de Arabia Saudita. Encontró exactamente otra, igual con la inscripción en hebreo antiguo, que dice Mizraim, que es el nombre de Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés, Yahweh. Entonces, este arqueólogo aficionado cree que fueron erigidas por Salomón para conmemorar el cruce del Mar Rojo. Las inscripciones ahí están en la columna que fue encontrada derribada, estaba erosionada y bueno, las autoridades dijeron hay que preservar esta columna y la rodearon dentro de un murete de concreto. Hoy día, pero está prohibido pasar a ese sitio, tocarlo o verlo. El que se atreve a pasar se tiene que enfrentar a los fusiles y metralletas árabes. Bueno, seguimos con Moisés. Ya están del otro lado y viene la provisión sobrenatural de Dios en el desierto. Dios nunca deja a su pueblo. ¿Qué iban a comer? Casi 2 millones, algunos dicen eran 2,5 millones, pues la población de la ciudad de Puebla. Si tú vienes a Puebla vas a decir qué ciudad tan grande,
¿verdad? Y entonces Moisés pastorea a una población así, pero con la ayuda divina, pues Dios les da de comer la provisión de maná. ¿Por qué se llamaba maná? Porque un día ellos llegaron y encontraron una especie como de semillas de cilantro en el desierto. A alguien se le ocurrió decir Manú. Manú en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Manú. Y Epa. entonces no faltó quien le diera una probadita y dijo, ay, está re bueno, es comestible, ¿verdad? Y entonces lo cocinaban hervido, frito, asado, adobado, le ponían, bueno, quién sabe cómo, O hasta pero así se lo comían. crudo, comían el cornflakes del cielo, yo le digo el cornflakes del cielo, ¿verdad? El maná. ¿Se puede usted imaginar cuántas toneladas de maná Dios proveyó a su pueblo? A 2 millones de gentes. En uno de mis cursos les doy la cantidad exacta en toneladas por 40 años. Multiplique 365 por 40, ¿verdad? Y cada persona recogía aproximadamente 2 litros. Échele que cada familia era de 5 gentes. ¿Cuántas toneladas de maná? A ver si alguien me da el dato la próxima clase. O si alguien me quiere decir cuántos garrafones de agua proveyó Dios, ¿eh? Para que su pueblo eh, tuviese que comer. Alguien diga aleluya, gloria a Dios. Alguien diga Dios es mi proveedor. Dios es mi Dios es Dios mi Dios es mi es mi proveedor. proveedor. Salvador, Dios es mi alabado proveedor. sea. Aleluya. Yo tengo Alabado una es. palabra profética para usted, pueblo. Dice Amén. el Señor Abba Shama Hayama Sobroconda Cayeva. Yo sigo siendo el Dios que sostiene a mi pueblo en medio de los desiertos de la vida. Amén, gloria a Amén. Dios. Amén. Aunque los Amén, recursos aleluya. naturales parezcan insuficientes, dice el Señor, mi provisión no se agotará, siempre te Amén. sustentaré. Así como preservé con sus vestidos a Israel y el calzado nunca se desgastó y no les faltó nada durante 40 años, también yo voy a guardar lo que he puesto en tus manos, dice el Señor. Alguien diga amén. 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 Lo que otros Amén. esperan perder, Amén, aleluya. Amén. yo lo Gloria a Dios. conservaré. Te estoy hablando como profeta autorizado de Dios. Amén. Lo que parece Amén. escaso, yo lo voy a multiplicar, dice el Amén, Señor. amén. Donde no hay camino, voy a abrir una senda de bendición. No temas, no temas al mañana, porque tu sustento no depende de la tierra, tu sustento no depende del dinero, ni del yen, ni del dólar, ni del petrobono, ni del Bitcoin, ni del peso. Tu sustento depende de mí, dice el Señor. Yo soy Jehová, tu Dios Amaha y habla. Jehová Aleluya. Jireh, Amén. el Dios que provee abundantemente. Amén. 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 Oh, puedes leer Deuteronomio 2:7, Rosy, creo que la estás Amén. buscando. Amén. Gloria a Dios. Número 2:7 dice, Amén.
Que Jehová tu Dios te ha Aleluya. bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Pero también quería compartirles lo que dijo Jesús allí en Mateo 6:31. No te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque cada día, cada mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal. Mateo 6, del 31 al 34. Amén. Gloria a Dios, Padre. Amén y amén. No te estés preocupando por lo que no has Amén. vivido todavía, porque allí va a estar el Señor. Prueba de esto en la historia sagrada, encontraron en la roca de Oreb esta roca que parece ser un monumento bíblico. Es un lugar cargado de historia, de misterio. Es real, ¿eh? Según la Biblia, es la roca donde Moisés, por el poder de Dios, hizo brotar el agua en el libro de Éxodo. Está ubicada ahí entre el paso del Mar Rojo y el monte Sinaí, una roca que está así como que partida y además tiene elementos como de erosión, que allí corrió agua. A pesar de estar en una zona seca, árida, la roca presenta erosión hídrica, como que de ahí salió agua. Entonces es fascinante la conexión de este milagro, hermano. Las rocas cercanas allí, ninguna muestra cosa de que fue pulida, pero las que están abajo de esa roca se ve que están puliditas por el agua. Es cuando Moisés golpea la roca y fluye el agua, ¿verdad? Porque el pueblo estaba murmurando a pesar de eso. Entonces Moisés era un hombre muy manso, más que todos en la tierra, pero pues le hicieron perder la paciencia. Vamos adelante, hermanos, con el pacto de la ley. ¿Qué horas son? Dice 9:10. la escritura, si alguien quiere leer Éxodo 24:7 en la diapositiva donde está Moisés en el monte Sinaí, ahí en tu libro, en tu plano 38, está un altar, un sacrificio que hizo Moisés alrededor de 12 columnas. Cada columna significaba una tribu y en esta ceremonia se realiza el holocausto a Dios, una enseñanza a todos los hombres y mujeres temerosos de Dios que guardan y practican sus mandamientos. Esto es la ley. A ver, ¿quién lee Éxodo 24:7, por favor, amados? Amén. Tomando después el libro de la alianza, se lo leyó al pueblo, que respondió: todo cuanto dice Yahvé, lo cumpliremos y obedeceremos. Amén. Amén. Todo cuanto dice Yahvé, lo cumpliremos y obedeceremos, ¿verdad? Entonces es un compromiso con la palabra. Hoy este antiguo pacto proféticamente está anunciando que habrá al paso del tiempo un nuevo pacto. Dios le dijo a Moisés: enviaré profeta como tú.
y el que no oyere sus palabras será condenado, ¿no? Ya el nuevo pacto ya no es en tablas de piedra, ahora es en tu corazón. Alguien diga amén. 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 Toda generación debe decidir si obedece Amén. ese Gloria a Dios. pacto, si es participante, porque la bendición del pacto de Dios descansa en la obediencia. 10 mandamientos le dio Dios a Moisés. ¿Quién lee la figura 39 en tablas de piedra, por favor? En Éxodo 24:12. Éxodo 24:12 dijo, Yahvé a Moisés, sube a mí al monte, estaré allí, te daré unas tablas de piedra y escritas en ellas las leyes y mandamientos que te he dado para que se las enseñes. Bueno, a ver, le voy a mandar un premio a la persona que me diga los 10 mandamientos sin leer su Biblia de memoria, hermanos. De mi grupo hermoso, maravilloso, sabio, sensato, lleno de sabiduría y de buena memoria, ¿quién me va a decir los 10 mandamientos y será ganador de un premio especial que le voy a dar? ¿Quién dijo yo? Ahí en la diapositiva están. Si quieres traducirlos, está bien. Amén. Yo se los digo, profeta Javier Hermoso. A Amarás ver, a Dios adelante, sobre José todas Luis. las... ¿Mande? Adelante. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu ser. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. No te inclinarás a otros dioses en presencia de Dios, porque Dios es celoso, es fuerte. Sería el cuarto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa para que tus días sean largos. No robarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, no adulterarás, no codiciarás las cosas ajenas del prójimo y no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Le faltan 2. Vamos a perder un- ¿Cuáles son los que le faltan? A la una, a las 2, No matarás, ya dije, no matarás, no robarás, no a las codiciarás las 3. cosas, no codiciarás lo ajeno. Lástima, Sí, no, ya. lástima, Margarito. No te ganas el premio. No, 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 no. Bueno, pero Amar a tu los prójimo dijiste como a ti así un mismo. poquito en desorden, Ajá, un poquito en desorden, pero sí los dijo todos. pero sí los dijo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, eres acreedor a un premio. Qué bueno Ujú. Amén. Para que, que lo reclames, Bendito sea José Luis. que Dios. Gracias, ya ves profetas. cómo tenemos unos Amén. alumnos maravillosos, todos ustedes lo son. Esto les da una motivación a aprendérselos de memoria. Amén. Amén. Porque estos 10 mandamientos, sus principios, no estoy diciendo los 10 mandamientos, sino los principios de los 10 mandamientos están prácticamente
en todas las leyes y constituciones políticas de la tierra de las naciones. Amén. Las tablas de piedra las recibe Moisés en lo alto del monte Sinaí, mandamientos de Dios escritos, ¿por qué? Por su Dios, dedo, por por el el dedo de Dios. dedo de Dios, como el himno nacional mexicano. Nuestro Creador elige de esta forma de comunicación como un recordatorio eterno de lo que Él quiere del hombre, para que el hombre comunique este mensaje al mundo en todas las formas físicas posibles, sin alterar su contenido. Lamentablemente, hermanos, lo voy a repetir otra vez. Lamentablemente, no hay un solo hombre que haya cumplido los 10 mandamientos, a excepción de uno que vino a cumplir la ley y vivió sin pecado. Ese único se llamó en la tierra Jesús de Nazaret. Pero de todos los hombres no hay justo ni aún uno. La cronología de esto es en el año 13.300, 13 siglos antes de Cristo. Es el tiempo de este evento número 39. ¿Cuál es? Tablas de piedra. Ujú. La entrega de las tablas de la ley de Dios a Moisés para su pueblo. Y en el evento número 40, la construcción del tabernáculo. O bien podemos contar 27 siglos desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, pero déjeme decirles algo. Déjame poner. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios alcanzó el favor de Dios en muchas maneras? Vieron los milagros de las plagas que a ellos no les tocaron. Vieron los milagros del cruce del Mar Rojo que se abrió para que pasaran en seco. Vieron el milagro de comer el maná y el agua fresca en el desierto. Vieron el milagro de salir riquísimos en joyas, en oro. ¿Y qué pasa con el hombre? Y también, bueno, no lo has mencionado, pero también está el milagro de la presencia de Dios en el día en forma de una columna De bueno, de nube. nubes, y en la noche de una columna de fuego también. Ujú. Y les da el Señor el mandato de hacer un Mishkan. ¿Qué es un Mishkan? Un tabernáculo. Pero antes de eso, como Moisés se tardó 40 días y 40 noches allá arriba en el monte Sinaí, y luego no bajaba, y vieron rayos, truenos, sonidos de shofares, de bocina. Dijeron, no, pues ya. ¿Qué hizo el pueblo con el oro que sacó de Egipto? Hizo un becerro. Hizo un becerro de oro, le dijeron a Aarón, y ahí encontramos a un sacerdote manipulable. Ruega misericordia a Dios, ¿verdad?
Y cuando baja Moisés se da cuenta del pecado. Adoraron un becerro de oro, lo sacaron de la idolatría egipcia, ¿verdad? Y entonces se supone que Moisés, en un acto de enojo, rompe las tablas de la ley, porque él bajaba con lo más sagrado, lo más puro, lo más precioso que Dios le daba en la dispensación a este pueblo que quería que fueran un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Y con qué se encuentra? Con una orgifiesta adorando al becerro de oro, a la idolatría. ¿Ya vieron el riesgo de la idolatría? Qué horrible fue para Moisés, que tuvo que romper esas, eh, Tablas. esas tablas de piedra. Y Dios en su misericordia, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Amén, sí. Entonces volvió Moisés a Jehová, porque ya Jehová dijo: los voy a exterminar y te voy a levantar una nación más grande a ti. Pero Moisés era muy paternal. Recuerden que fue pastor y veía al pueblo como ovejas sin rebaño, y como paternal intercedió, rogó, pidió. Volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego que perdones a este pueblo que cometió un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y Moisés era una persona que le dijo: si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La intercesión de Moisés tenía tal amor por su pueblo que aún puso en juego su salvación, que lo borraran del libro de la vida. Pero no, Dios no lo borró. Perdonó al pueblo, lo mandó otra vez al Sinaí y le dijo: ahora te labras tú las tablas. Y así lo hizo Moisés. ¿Y qué creen que le hizo al becerro? ¿Eh? Lo fundió. Hay un pasaje bíblico, me parece que está en Deuteronomio. Lo molió, lo hizo polvo, lo mezcló con agua y se lo dio a beber a los idólatras. Les dijo: ahora se lo tragan. Tremendo, Amén. tremendo el gran Moisés. Sí. ¿Eh? Esto va, vamos adelante. Llegamos al 40, al tabernáculo. ¿Ya vieron la punta de la mano cerrada del puño? Ahí está la figura 40, el tabernáculo. Ya viene la fiesta de los tabernáculos, ahora en septiembre. Aleluya. Ahí en Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que me traigan ofrendas. El Señor se agrada cuando nosotros ofrendamos.
le damos a Dios lo que es de Dios, decía Jesús, y al César lo que es del César. Que me traigan ofrendas, vosotros las recibiréis para mí de cualquiera que de buen corazón las ofrezca. Y en ese tabernáculo es una casa, una habitación desarmable, diseñada por Dios, construida con las ofrendas de los hijos de Israel, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso se llama tabernáculo, porque Dios quiere tabernaculizar con su pueblo. Allá en el desierto de Sin y en el desierto de Parán, hacia su destino de Canaán, Dios usa este tabernáculo para estar presente en el trayecto, para organizar reuniones y servicio al único Dios viviente y verdadero. Hasta ahí llegamos esta noche. Vamos a continuar más adelante, amados, y termino la grabación con mucho amor. Gracias doy al Padre, gracias a ustedes por escucharnos. Pausa. No, stop. Yes.